todos los niños se pueden ir a su escuela dominical. Quiero que tomen asiento. Allá en los años 1934 al 45, fue el gobierno de este hombre Hitler en Alemania. Cuando él fue a tomar ese gobierno, él había durado años preparando al pueblo para que el pueblo lo siguiera, para que el pueblo respondiera. Y Alemania es un país muy grande, habían demasiados niños, y entonces él hace un reglamento, una ley, que todos los niños tienen que ir a la escuela, y todos los niños comienzan a ser formados con un pensamiento que es fidelidad y lealtad al gobierno. En ese proceso, los niños tienen tiempos muy bonitos, hay juegos de diferentes clases y ellos se sienten realizados, muy realizados. El proceso continúa. Niños desde pequeñitos, desde kindergarten en adelante, todos van. Y todos se sienten felices y todos se sienten bien con los uniformes que se les han impuesto, se sienten honrados de haber sido tomados y de participar en ese ejército escolar para exaltar la lealtad al gobierno, aquel que esté gobernando. Este hombre, en el momento que toma ese gobierno, les cambia el proceso, la forma, a aquellos niños, a aquellos adolescentes o preadolescentes, a aquellos jóvenes, y les pone un arma en la mano. Y aquellos hombres se sienten en el ejército del país para defender el país, para defenderlo todo. Están dispuestos a dar su vida por el gobierno, por aquel hombre. Pero prontamente aquellos niños aquellos adolescentes comienzan a ser masacrados en aquella terrible guerra que se convierte en una guerra mundial prácticamente, y muchos de ellos mueren ahí. Hitler tiene una doctrina que inculcarle a la niñez de su tiempo. Queremos un país de hombres fuertes, queremos una raza pura, queremos una raza de hombres poderosos, blancos, altos. Esos judíos, esos cristianos, son gente débil, son gente insignificante, son gente que están estorbándonos para alcanzar el propósito. Satanás se ha manifestado a través de todas las épocas en contra, obviamente, del pueblo de Dios, y él las estrategias las va repitiendo, ¿verdad? Como le tentó a usted en un tiempo, usted vino a Cristo, renunció a ese pecado, se trata de fortalecer en una debilidad, pero con el tiempo viene otra vez la tentación. El enemigo vuelve a atacar. Por eso Dios, que nos compró en la cruz del Calvario a precio de sangre, Él dice: yo no te di espíritu de cobardía. Él va a volver, pero yo no te di espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ahorita hablaba con un varón que venía aquí y le digo, ellos se fue, una familia, y le digo, ¿cómo está usted? Y me dice, ahí voy, a brincos y a saltos. Le digo, no podemos caminar a brincos y a saltos,
Dios te ha dado espíritu de dominio propio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él ha sido un drogadicto muy fuerte y se levanta y baja, se levanta y baja. Y eso nos pasa mucho a mucha gente, de que de pronto sentimos que tenemos una debilidad que ya habíamos dejado. Por eso nosotros tenemos que levantar muros y antemuros contra las acechanzas del enemigo. Pero vamos a hablar esta mañana, hemos sido invitados. Bueno, primeramente vamos a ver esta semana que pasó, tuvimos una celebración bonita, patriótica, ¿verdad? Nuestros niños, yo estuve con mi esposo y yo, fuimos a ver a nuestras nietas, la más chiquitita de 6 años como una bastonera, y nos sentimos contentos con ellos. En todo el país se celebró la independencia. Costa Rica, un país libre. ¿Seremos un país libre de verdad? ¿Libre de qué? ¿Ok? Todos los rincones del país, las escuelas se promovieron a hacer desfiles de banderas, de antorchas, a exaltar, y nos sentimos contentos, porque sí, es una celebración patria muy bonita. Pero hoy quiere que la iglesia del Señor entienda de que una bandera es una bandera nada más. Hoy necesitamos levantarnos a pelear la batalla por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes. En estos días, la semana pasada creo que fue, salió en el periódico que no sé cuántos millones están o van a invertir en el PANI, el LGTB. ¿Qué le parece? ¿En manos de quién están cayendo nuestros niños? Satanás es como un pulpo, tiene sus tentáculos por todo lado, pero tiene muy claro el enfoque. Al igual que Hitler, que representó en su tiempo a Satanás y que mató a miles de judíos, hoy uno de sus tentáculos están en las escuelas, colegios y universidades. Nuestros jóvenes los enviamos para ser educados, formados intelectualmente, para que se preparen para un buen futuro. Pero el enemigo ha metido sus tentáculos por ahí y ha tergiversado. Muchos entran en el colegio o en la universidad y ya no quieren creer en Dios. ¿Por qué? Porque el supervisor, el director, qué sé yo, le dijeron: Dios no existe, usted no tiene por qué creer en Él. Y comienza a tambalearse esa fe. Y de pronto comienzan a rebelarse contra lo que Dios ha hecho. Pero vamos a ver bíblicamente cómo Dios nos habla. Vemos en el libro de Éxodo capítulo 1, bíblicamente e históricamente, es la primera vez que vemos la persecución hacia los niños propiamente. ¿Por qué razón? Cuando Hitler preparó aquella generación, fue una generación de odio, fue una generación racista, fue una generación sin sentimientos, que ellos mismos no pudieron escapar de sus propias situaciones. Hoy nuestros niños están expuestos y es una generación que se está preparando para un futuro muy próximo. La generación actual fue abandonada hace 20 años. Alrededor de 20 años, el gobierno prohibió y le quitó los derechos a sus padres de corregir a sus hijos, de educarlos, de formarlos bajo el temor de Dios, como lo hicieron nuestros padres, ignorando tal vez las escrituras, quizás en una doctrina errónea, pero en ellos había temor de Dios y nos infundieron ese temor de Dios y ese respeto a la autoridad. Pero hace 20 años o más, el gobierno, entonces el enemigo comienza y está planificando, y los padres de familia se amedrentaron aquello. Entonces se le conceden los derechos a los niños. Su papá no tiene derecho de corregirlo, no tiene derecho a castigarlo, no tiene derecho. Usted puede hacer lo que le dé la gana, usted es libre, usted tiene derecho de vivir. Es un niño.
Y entonces venía un niño y el papá o la mamá lo regañaban y llamaban por teléfono al PANI y inmediatamente el PANI les llega. Actualmente todavía lo hacen. Y aquellos niños quedaron a la deriva. Y aquellos niños fueron a la escuela y comenzaron a manifestarse en rebeldía contra la autoridad de la escuela, contra la maestra. Maestras fueron inclusive asesinadas, recuerdo una de ellas. Y respeto a toda la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos tienen el derecho de hacer lo que quieran. Son libres, aunque son esclavos en sí mismos. Y hoy estamos recogiendo una generación de hombres y mujeres contumaces y rebeldes, matricidas, parricidas son. Hombres y mujeres que no tienen el más pequeño sentimiento de amor y de misericordia hacia nadie. Pero Dios quiere que en este momento la iglesia entendamos que somos responsables de esta generación que todavía pueda ser rescatada antes de la venida de Cristo. Antes de la venida de Cristo. El próximo septiembre 30 se convoca a un desfile en San José. Yo dije, ¿por qué no lo hacen en todo Costa Rica en lugar de sacar la bandera, verdad? Cuando estas leyes llegan a Rusia, el presidente de Rusia, Putin, dice, con nuestros niños no se metan. Hagan lo que quieran con los de adultos, ellos toman sus propias decisiones, pero con los de nuestros niños no se metan. Sin embargo, tenemos una cultura que todavía en Cristo no hemos entendido. Una cultura muy pasiva, muy permisible, muy... no nos gusta que nos incomoden, nos gusta estar tranquilos. Pero lo que usted no sabe es que ya la tranquilidad se ha ido de nuestros hogares. Que en la noche estamos oyendo la policía por un lado, corriendo por otro lado, hay gritos en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque esa generación se ha levantado para robar, matar y destruir, porque va siendo guiada por el mismo Satanás. Entonces, mis hermanos, viendo la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 1, en aquel tiempo, cuando dice la palabra del Señor, en el versículo 8 dice, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios es más fuerte? Amén. ¿Cuántos saben que el Todopoderoso está con nosotros? Y que todo lo podemos en Cristo. Amén. Pero no queremos problemas con nadie. Dice la palabra del Señor que ahora pues seamos sabios con él para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y vaya a la tierra. Bueno, aquí el faraón, rey de Egipto, representa al mismo Satanás, ¿verdad? El pueblo de Egipto representa al mundo. Y en el Señor, en este momento, Satanás tiembla si usted y yo entendemos los planes de Dios, los propósitos de Dios y comenzamos a ejecutarlos. Lo primero que tenemos que hacer es rescatar a nuestros niños, cuidar a nuestros niños, enseñarles la palabra, educarlos y formarlos en nuestros hogares, establecer normas de disciplina y respeto en el hogar. No, aquí hay muchachitos que están oyendo eso y no les está gustando. ¿Por qué? Porque se les ha inculcado el profesor fulano de tal en la materia dijo que yo tenía derecho, que usted, papá, tiene que respetarme, usted, mamá, tiene que respetarme. Hoy es un día para levantarnos con el poder de Dios y hacer lo que Dios nos está hablando. ¿Alguien dice un amén a esto?
Vemos entonces que habla, dice, el rey tiene tanto miedo, Satanás tiene tanto miedo de que ustedes, papá, mamá, abuelos y abuelas y todos los que estamos aquí, tomamos en nuestras manos las armas de nuestra milicia, las cuales no son carnales y son poderosas para la destrucción de fortalezas. No puede ser que lo que diga un maestro, un profesor en la escuela tenga más poder que lo que dice Dios en su palabra a través de sus padres. Pero los primeros que tenemos que creerlo somos nosotros. Los primeros que tenemos que asumir y sentar a nuestros hijos y decirles, mis hijos, esto es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Cristo viene pronto. ¿Cuál hijo quiere usted que se quede para el tiempo que viene? ¿Alguien está aquí? Dice la palabra del Señor, versículo 15, habló el rey de Egipto con las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. ¿Qué le parece? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que la generación del pueblo de Dios prolifere, siga avanzando. Dios, el Señor, es claro. Él nos dice en su palabra en el libro de Mateo, capítulo 18, si no os volvéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Dice, porque Dios, los ángeles, miran el rostro del Padre en cada niño, que mira Satanás en cada uno de nuestros niños. ¿A quién odia? ¿A quién aborrece? Destruyendo a un niño, destruye un siervo del Señor, un hijo de Dios que le va a alabar, que le va a glorificar, que le va a servir. En aquel tiempo, el enemigo veía que venía algo de parte de Dios para la humanidad, y él no quería que aquel niño fuera a nacer, porque le iba a hacer mucho daño, y ese fue Moisés. Moisés representa a Cristo, representa a aquel que vino a salvar al pueblo de la esclavitud, del dolor, del sufrimiento, y entonces manda a eliminar todos aquellos niños para que ese niño pueda morir. Eso se repite nuevamente en el libro de Lucas. Gloria al Señor. Vámonos, Mateo 2, 16 y 18. Mateo 2, 16 y 18. Aquí vemos cómo Herodes es el que está ahí a cargo, otro prototipo del enemigo. Y dice la palabra del Señor que vinieron unos magos del oriente y fueron a buscar a Herodes para preguntarle dónde había nacido el rey de los judíos. ¿Ok? Cuando el enemigo ve que nace una persona, un niño, que le va a hacer mucho daño, él le va a hacer mucho daño a ese niño. Y va a usar a sus propios padres, a su propia familia y a aquellos que están en su entorno. Y lo vamos a ver. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Herodes entonces, cuando se vio burlado porque los magos fueron avisados en sueños de que no regresaran a Herodes, que no fueran a informarle, sino que se fueran por otro camino. Cada uno de estos magos tuvieron el mismo sueño y entendieron que Dios les estaba hablando. Cuando usted tiene un sueño y tiene otra vez un sueño, Dios le está hablando. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, entonces Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó. Dice mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, de aquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Cuál era el objetivo de Herodes? Matar al rey de los judíos. ¿Cuál era el objetivo del faraón? Matar a aquel niño que él veía
que podían hacer en ese tiempo para rescatar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios es un pueblo fuerte que se multiplica en gran manera. ¿Alguien dice un amén? Amén. Dios Todopoderoso está en medio de nosotros. Ahora, el Señor nos sigue hablando ahí en el capítulo 18 de Mateo. Gloria al Señor. Versículo 1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Son importantes los niños para el Señor? ¿Cuántos padres vienen a la iglesia y dejan a sus niños en la casa? ¿Cuántos? Estaba ahorita haciendo un recuento de 4 familias aquí en la iglesia. Uno tiene 6 hijos, el otro tiene 5, el otro tiene 4 y el otro tiene 4 o 5. ¿Qué tal si viniéramos y trajéramos a esos niños? Nuestros maestros tienen trabajo, ¿cierto? Pero como ellos no quieren, no mamá, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero ir a la escuelita. Entonces le damos el celular, los dejamos jugando con internet y hay que se diviertan, y nosotros ni siquiera los tomamos en cuenta para orar en la casa, para leerles la palabra, para hablarles de Dios y mucho menos para traerlos al templo. ¿Alguien está aquí entre nosotros? ¿Estamos captando el mensaje? Estamos abandonando a nuestros hijos, ¿cierto? Estamos entregándoselos al enemigo. Sin embargo, dice la palabra de Dios: así que cualquiera que se humillare como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Estamos expuestos en este momento a un juicio de Dios sobre nuestra tierra. Por la perversión, por la maldad, por la inmundicia, por lo que se ha ido sembrando en el corazón de nuestros pequeños, que los padres ya no tienen control, ya no pueden. Alabamos al Señor por aquellos que sí han podido sacarlos adelante. Pero entonces, gloria al Señor, la palabra del Señor nos enseña cuál es el objetivo en el Salmo 106. Salmo 106, versículo 37 y 30 al 39 dice: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. No, pastora, yo no sacrificaría a un hijo. Sí, se los estamos entregando. Ayer veía yo qué cantidad de niñas mal vestidas en las calles. Qué cantidad de niñas y niños, adolescentes, preadolescentes, jóvenes, vestidos de negro, con cachuchas de negro. Qué cantidad, que no tienen límites, no hay límites para ellos, y cualquiera que les diga algo se va a ver en problemas porque los van a demandar. ¿Y sus padres? ¿Sabe usted que Dios es un Dios sabio? Dios no le dice a un padre allá en Ucrania. Hay una situación y uno entiende por qué se dan problemas así. Allá hay criadero de bebés. Sí, como las gallinitas, como los pollitos, como los huevitos, ¿verdad? Tienen criadero, las madres van y tienen sus bebés y los dejan ahí. Y entonces esos bebés están siendo formados y están siendo vendidos a diferentes lugares. Esos son criaderos de bebés. El mundo cada día está más loco, ¿no le parece? Hoy día, entonces, vemos que cuando nosotros descuidamos, cuando la iglesia del Señor, cuando aquello que creemos en Dios y sabemos que hay un nacer, crecer, un morir y una eternidad por delante,
Amén. Que hay un cielo prometido, pero que también hay un infierno que puede estar esperándonos si nosotros no educamos y formamos. Dios, en su sabiduría, permite que una mujer quede embarazada, no por sí misma, sino por su esposo, porque ese es el orden de Dios. Y ese niño se ha cuidado entre papá y mamá. Y desde que esté en el vientre se ha ido formando, educando, con adoración, con alabanza. Dice la palabra del Señor que cuando María fue a visitar a Elizabeth, una viejita que había quedado embarazada, el bebé saltó de gozo en el vientre y fue lleno del Espíritu Santo, porque ellos desde el vientre pueden estar percibiendo lo que por fuera se está dando. Desde entonces el papá y la mamá debemos de cuidar a esos niños, y Dios nos dice: instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Pero, ay no, qué pereza, ahora los niños se estorban, los niños, yo no sé cómo hacían aquellas madres. Mi madre tuvo 13 y a todos los pudo educar y formar. Mi papá no era un hombre acaudalado, era un maestro de obras que a veces tenía trabajo, a veces no tenía trabajo. Con 75 colones comíamos en aquel tiempo toda la semana. Y nunca mi madre dijo: no puedo. Pero hoy, más importante es la vida social y el aparentar. Más importante es tener lujos y tener posesiones. Y abandonamos la herencia que Dios nos ha dado. La dejamos en manos de... No podemos pagar una niñera. Le damos YouTube, le damos el WhatsApp, lo dejamos viendo las fábulas que ni siquiera sabemos qué es lo que se está moviendo ahí, porque lo que era de bendición ahora se ha convertido para maldición. Walt Disney era una institución para bendición. Yo estuve con mis hijos en Walt Disney y era hermoso, era hermoso. Hoy día se proyecta todo lo que tiene que ver con sexo ilícito, con homosexualismo, lesbianismo. Toda es una influencia diabólica lo que se mueve ahí. Pero papá y mamá no se advierten. Y de pronto miran aquello y dicen: qué feo ese bicho, ¿verdad? Pero los niños dicen: ay, no me lo quiten, no me lo quiten. Y se ponen a pegar cuatro gritos, y papá y mamá se amedrentan, y entonces, para que no llore, para que no grite, para que no se enoje, para que no se vaya, y termina yéndose al infierno. ¿Me explico? Ay, no, es que a mí me gusta vestir así, es que esta es la moda. No, mijito, tú estás en este mundo, pero no le perteneces a este mundo. Fuimos comprados por precio en la cruz del Calvario. Vale la sangre del Cordero. Cristo ha pagado el precio de tus pecados. Y entonces papá se pone firme, mamá se pone firme, y el hijo sabe, y en la calle se comienzan a burlar, y el bullying existe desde toda la vida. Dice la palabra de Dios que de Jesús sus hermanos se burlaban. Entonces decimos el bullying, es que pobrecito, y ahora se suicidan por eso. Y el otro, porque no se suicidan por eso, sino porque no tienen autoridad en sí mismos, porque no tienen carácter formado, porque no saben lo que es la disciplina, porque no saben lo que es el respeto, porque no saben lo que es el límite. ¿Amén o no amén, hermanos? Entonces no saben qué hacer. Y el enemigo sigue fraguando. Ya no está Hitler, ya no está Herodes, ya no está el faraón. Ahora es a través de los gobiernos mundiales, la OMS, la ONU, y subyugando a todos los gobiernos mundiales. Y entonces, como tenemos deudas, tenemos que sujetarnos. Y como ellos queremos ser el país de primer mundo, copiamos todas las cosas que vienen de importación y perdimos nuestra cultura, que era una cultura hermosa. Hermanos, qué mal estamos. Qué mal estamos. Dice la palabra del Señor: sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. Hermanos, esos muchachos que fueron abandonados hace 20 y resto, 30 años, están derramando sangre inocente. Están llenos de odios,
están llenos de rencores, no tienen derrotero. Pero usted y yo tenemos hijos e hijas, nietos en nuestros hogares, que necesitamos atraerlos con cuerdas de amor, hablarles con la palabra de Dios. El primero que tiene que creer la palabra es usted, papá, es usted, mamá, es usted, abuela, abuelo. Somos nosotros estar firmes en el Señor, porque no podemos traspasar algo que nosotros no tengamos en nuestro corazón. Tenemos que darle la estafeta bíblica. La ley de Israel decía que el niño sería instruido conociendo los 5 primeros libros. ¿Alguien ha leído los 5 primeros libros? El Tanakh, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. 5 libros que contienen tremendas informaciones. Ellos tenían que saberlos al dedillo. María la Virgen prepara a Jesús en la palabra y a los 12 años lo presenta en el templo, delante de los sacerdotes, para que venga a ser parte ya de la comunidad de iglesia. ¿Dónde están tus hijos hasta los 12 años? ¿Dónde están nuestros niños hasta los 12 años? ¿En manos de qué o de quién? Santo eres. La palabra del Señor nos habla de que hay muchas formas de sacrificar a nuestros hijos a los demonios. Y una de las formas es entregarlos a los sistemas, como lo hizo aquellos padres ignorando, sin saber que aquel hombre, Hitler, los iba a ir formando para una muerte segura y para una autodestrucción. Y eso es lo que hace Satanás. Los adoctrinan en el sistema educativo. Los padres los abandonan a nuestros niños, eso está sucediendo hoy, mediante el temor y la inseguridad y la falta de autoridad. Padres sin hijos, los padres engendran un hijo y lo dejan abandonado, peor que a un perrito, porque a un perrito ahora lo recogen y Dios guarde maltratarlo. Entregados en manos de redes sociales, que es un instrumento muy poderoso para la autodestrucción mental, emocional y física de nuestros hijos y aún de nosotros mismos. La droga y el sexo libre están a la deriva. Adoctrinados en el sistema educativo, formando homosexuales y lesbianas como medios de extinción. ¿Me explico? Eso es el cerebro de las grandes que están arriba. ¿Ok? Drogas. ¿Qué más? Sexo ilícito. Usted puede hacer lo que quiera. Las niñas se están inyectando y se le están poniendo cosas en sus cuerpecitos desde los 7 años para que no queden embarazadas. Homosexuales y lesbianas, que no hay crecimiento. Dice la palabra del Señor en Génesis 1:26. Formó Dios al hombre, a imagen de Dios nos formó, varón y hembra nos formó, y instituye el matrimonio y los bendijo Dios. No el abogado, no el hombre, no para pertenecer a un sistema nada más de gobierno. Y los bendijo Dios. Y ahí se establece el matrimonio. Ahí dice la palabra de Dios: cordón de 3 dobleces no se rompe. Y entonces Dios bendice aquel matrimonio con hijos e hijas, porque Dios está buscando una familia para él. ¿Alguien dice un amén? Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor que la propagación del aborto, para los médicos y para los sistemas, una muchachita embarazada solo tiene un producto. Si quiere se lo deja, si quiere lo desecha. ¿Y sabe una cosa? Desde el instante que el óvulo es fecundado, el corazón de aquel bebé está latiendo. Desde entonces es una personita. No le digan, no pregunten, ¿es él o ella? Porque ahora es ella. Los despersonalificamos y les prohibimos, porque esto está ya establecido en otros gobiernos. Todavía aquí, para la gloria de Dios, no. Le prohibimos a los padres llamarlos por.
el nombre por el área sexual, por el género que tienen. Y entonces creamos en ellos una desestabilidad, que ya no saben quiénes son, ni cómo son, y se les presenta en escuelas, en colegios, en kindergarten, en maternos. Cuando habíamos visto que desde maternos había que mandarlos a la escuela. ¡Oh, qué bueno! Ya no tenemos que cuidarlos a los 4 años. No, usted no los va a cuidar, pero se los van a adoctrinar. Desde los 4 años. Hombres vestidos de mujer y mujeres vestidos de hombres. Educando a nuestros niños desde chiquititos. ¿Alguien puede alabar al Señor esta mañana? Somos llamados a formar una familia conforme al propósito de Dios. Somos llamados a restaurar nuestros hogares, nuestras familias y nuestros matrimonios. Cuando Pablo se encuentra con Timoteo y le dice, es mi hijo espiritual, que él engendró en la cárcel, y luego se lo encuentra al tiempo cuando sale de la cárcel. Vámonos a 2 Timoteo. Gloria al Señor. Dice en el capítulo 1, aquí está Pablo salido de la cárcel y dice, deseando, versículo 4, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. ¿Cuántas abuelas hay aquí? ¿Cuántas abuelas habemos y abuelos? Porque no solamente para abuela, ¿verdad? Dice, en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro, dice Pablo, que en ti también. Ahora se lo está encontrando al tiempo, y en el capítulo 3, gloria al Señor, le dice, en el capítulo 3, dice el versículo 10, pero tú, le está hablando a Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron a Antioquía. Y ahí sigue hablándolo. Y dice en el versículo 14, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Versículo 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas. ¿Desde cuándo? Timoteo tenía un padre griego, pero su madre y su abuela eran creyentes innatos, de aquellos que habían sido ganados después de que Cristo había subido al cielo. Y entonces dice la palabra del Señor, dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Dígale a su hijo, ¿quieres ser sabio? Conoce la palabra de Dios. ¿Quieres ser inteligente? Comienza a escudriñar la palabra. ¿Quieres ser una persona sobresaliente que te ame y te respete la humanidad? Compórtate como lo que tú eres. Dice la palabra del Señor que te puede hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ahí añade, porque toda la escritura es útil para enseñar. ¿Qué más dice la palabra? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer seamos enteramente preparados para toda buena obra. Hermanos, ¿dónde está la palabra en tu hogar? ¿En qué nivel? ¿En dónde? ¿Qué espacio le estamos dando a la palabra del Señor que nuestros hijos puedan imitar, que nuestros hijos puedan seguir? ¿Qué tiempo de oración están viendo nuestros amados hijos que Dios nos los dio y no queremos que ninguno se pierda? ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué están viendo en nosotros? ¿Qué tiempo de oración? ¿Qué tiempo de qué palabras estamos hablando entre nosotros y con nuestros seres queridos y las personas que nos rodean, que puedan exaltar la gloria de Dios?
Hermanos, tenemos que volver al camino antiguo, a la senda antigua. Si no hay temor de Dios en el pueblo de Dios, nuestros niños van camino al infierno. Perdóname, suena duro, pero es una realidad. Ya ellos no quieren, cuando tienen cierta edad, 11, 12 años, ya no quieren venir a la iglesia. Ya no quieren que se les diga que ore. Ya no quieren, ¿por qué? Porque no es un orden en la casa tampoco. ¿Alguien alaba a Cristo esta mañana? Dios nos dice, voy cerrando porque ya el agua se nos acerca también. Y Dios dice en su palabra, Marcos 10, 13 al 16. Le presentaron niños para que les tocase, y los discípulos, ¿qué hacían? Los reprendían a los que los presentaban. Hoy sigue siendo lo mismo. Los niños nos estorban. Los niños mejor se quedan por allá. Los mandamos a jugar, le traemos juguetitos para que se entretengan. Pero el niño debe ser instruido con la palabra desde pequeñitos. Dice, viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Alguien alaba al Señor? Cierro aquí. Preparémonos, esforcémonos, oremos por esta caminata, lo que van a hacer allá. Comprometámonos con Dios y con nuestra patria. Yo les puse un mensaje: si amamos nuestra patria, debemos orar y predicar. Ahí se me escapó, dejemos, no, debemos de orar y predicar su palabra. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Suelto. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor. Hermanos, Cristo viene. ¿Sabe por qué hay esta persecución? ¿Sabe por qué los tentáculos de Satanás están así? Porque sabe que los primeros que se irían con Dios son nuestros niños. Pero si ellos se han desviado, si nuestros adolescentes se han desviado, también se quedarán para el tiempo de la gran tribulación. Yo a mis hijos les instruí en todo esto. Y hoy les voy a hablar, me dicen, no, ya yo me lo sé. Ah, bueno, pues ya es responsabilidad suya también. No obstante, se le jalan las orejas cada vez que puede. Padre, estamos unidos. Estamos en tu presencia, dándote a ti la gloria. Señor, has puesto esta palabra en nuestros corazones y te pedimos, Señor, que sea en tierra fértil, que produzca el 100 por 1. Señor, oramos por nuestra generación, por cada descendiente, Señor, oh Dios, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros vientres, Señor. Tu palabra dice que nuestra generación será generación bendita de Jehová. Señor, oh Dios, permite que nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes comiencen a sentir el temor de Jehová en sus corazones y comiencen a sentir, Señor, que sus decisiones los exponen al flagelo de lo que el enemigo ha planificado para sus vidas. Señor, tú no hiciste hombres a medias ni mujeres a medias. Hiciste varón y hembra y los bendijiste. Hoy necesitamos, Señor, volver a ese temor de Dios. Padre, ser como aquella abuela Loida, como aquella madre Eunice, como aquel padre que se sentó alrededor de sus hijos y les instruyó en tu palabra, enseñándolos, guiándolos, instruyéndolos, ayudándolos a tomar decisiones correctas en un mundo de perversión, en un mundo, Señor, oh Dios, que se va desmoronando. Ayúdanos, Espíritu Santo, a rescatar nuestra generación. Ayúdanos a clamar con nuestras almas, con nuestros corazones. Señor, oh Dios, somos tu pueblo y tu pueblo es el responsable de que la bendición tuya se derrame o la maldición tuya caiga sobre nuestros pueblos. Oramos por aquellos, Señor, perseguidores y pervertidores, Señor, en los cuales dice tu palabra que mejor fuera si hubieran puesto una piedra de molino y lanzado a lo profundo del mar. Oramos por esta Costa Rica, Señor, por cada uno de sus habitantes, para que la salvación, Señor, toque sus vidas, toque sus corazones y se arrepientan, Señor, porque mientras haya vida hay esperanza.
porque tú moriste, Señor, por un pueblo pecador. Tú dijiste, tú viniste a buscar lo que se había perdido, Señor Santo. No viniste por lo que estaba salvo ya porque es tuyo. Viniste para rescatar, Señor. Pagaste el precio más alto, Señor Santo. Fuiste a la cruz por nuestros pecados para enseñarnos, Señor, oh Dios, que tenemos una identidad que no pertenece, Señor Santo, a esta tierra. Porque aunque estamos en este mundo, dijiste, no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos al reino de los cielos. Tú has dicho que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Permítenos, Señor, reconocer nuestras debilidades. Permítenos reconocer nuestras faltas, Señor Santo. Permítenos, oh Dios, reconocer que no hemos ejercido la autoridad que tú nos has delegado sobre nuestros seres queridos con amor como tú lo has hecho. Enseñándoles, Señor Santo, cuál es el camino, el cual tú dices en tu palabra: yo soy, dice Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Señor, oramos, Señor, para que el temor de Jehová venga sobre los gobernantes de esta nación. Oramos para que seas tú, Señor, implantando tu gloria y tu poder sobre esta pequeña Costa Rica, como aquella Belén Éfrata, aquella pequeña ciudad, Señor, donde nació el Mesías. Ayúdanos a perseverar y a llevar esta palabra a todos nuestros seres queridos. Nuestros hijos dicen: yo tengo un mejor amigo, una mejor amiga. Pero el Señor te dice: si tú eres el mejor amigo de esa criatura, háblale de Cristo. Rescátalos de la garra del diablo. Enséñale que lo que están haciendo no es agradable a los ojos de Dios. Endereza tus pasos. Dice que por Jehová son enderezadas las sendas de los justos, y Él enderezará sus veredas. Él enderezará sus caminos. Teme a Jehová tu Dios y apártate del mal, dice tu palabra. La sabiduría es el temor de Jehová, y el apartarse del mal es la inteligencia. Señor, has dicho que más debemos de buscar primeramente tu reino y tu justicia, porque todas las demás cosas nos serán añadidas. Aumenta la fe de tu pueblo. Aumenta la fe de tu iglesia. Fortalece, Señor Santo, los lazos del matrimonio, los lazos de papá y mamá, los lazos de los padres y los hijos. Tu palabra declara que en los postreros tiempos harás volver el corazón del padre hacia el hijo y el corazón del hijo hacia el padre. Dios, fortalécenos y ayúdanos. Bendice, Señor, oh Dios, a la congregación de los santos y guíanos con tu Santo Espíritu. Nos depositamos en tus divinas manos, Señor. Oh Dios, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga y la paz de Dios vaya con todos ustedes.